Esta es la predicación del domingo 23 de octubre, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana, el pasaje de referencia para nuestra predicación es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27, es decir, el capítulo 11 completo. Pero si podéis leer también el capítulo 12, el capítulo 13. Como siempre digo, pues en este momento podéis parar la grabación, leer los capítulos correspondientes y después volver a retomar el vídeo. Esta mañana abro un periódico digital y leo varias noticias. Ha salido a la luz el caso de un político que en el propio despacho de su sede ha violado a una mujer. Otra noticia internacional menciona cómo un presidente de una nación ha usado los recursos del Estado para simular la muerte accidental de un adversario político. La tercera noticia informa que una mujer que fue violada se queda embarazada, pero que el bebé ha muerto después de pocos días de vida. La última noticia trata de una mujer que ha sido violada por su propio hermanastro y otro hermanastro se ha cobrado venganza asesinando al primero 2 años después. Cuando leemos o tenemos conocimientos de hechos como estos, hay algo dentro de nosotros que queda completamente perturbado. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que ocurran cosas como estas? En esta semana, en Francia ha ocurrido un hecho tremendo, en el que una niña de 12 años ha sido asesinada y violada, asesinada y encontrada en una maleta. Claro, frente a este tipo de cosas, eh, cualquier persona se muestra totalmente desconcertada, ¿no? ¿Cómo es posible que en este mundo ocurran estas cosas? Y cuando hablas con personas que no son cristianas o no son creyentes, eh, en- encontrar eh, que para ellos la fe resulta algo difícil de asumir precisamente porque en el mundo ocurren cosas como estas todos los días. Y te dice, Sergio, pero si tú me hablas de un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere, se involucra en el mundo para la salvación de su creación, pero ¿eso cómo se concibe o cómo se relaciona con eh, que ocurren cosas como esta todos los días? No se supone que si ese Dios bueno que tú dices ha creado el mundo debía ser de otra manera, o Dios, ese Dios tan bueno que tú dices y tan amoroso con su creación no debería evitar que ocurran este tipo de cosas. De manera que hay un fuerte contraste entre la fe, la esperanza y el amor que confesamos como cristianos y la realidad diaria, a veces tan brutal, que nos cuesta digerir. Así que frente a esta disonancia cognitiva, es decir, frente a este conflicto que se produce cuando afirmamos una cosa o creemos una cosa, pero la realidad transcurre de otra manera, completamente distinta, mucha gente opta por la indiferencia de las noticias. Bueno, no sé si Dios existe o no existe, pero bueno, si existe, es tan bueno y amoroso como los cristianos manifiestan, bueno, pues seguramente a mí me acabará tratando bien. O el rechazo del ateísmo. Dios, el Dios bíblico y el Dios cristiano es una entelequia o falsedad y mejor prescindamos de él. Sin embargo, eh, todavía resulta más paradójico y más perturbador, si cabe, cuando cosas como estas o similares pueden ser llevadas a cabo por personas que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cómo es que hechos tan atroces pueden formar parte de la vida de aquellos que dicen haber establecido una relación de fidelidad con Dios mismo? Los hechos
que he mencionado al principio, en realidad no son noticias de un periódico digital de hoy, sino que forman parte de la narrativa de la Biblia en el espacio de no más de 3 capítulos, lo he dicho antes. Concretamente el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulos 11, 12 y 13. Esos hechos, salvo la última noticia que cité expresamente de esta semana, pero lo anterior está sacado, esos hechos están sacados de estos 3 capítulos de este libro de la Biblia. Claro, esas personas cuando empiezan a leer la Biblia y se encuentran cosas como esta en la Biblia, les desconcierta mucho. ¿Cómo es posible que la Biblia, que es el libro sagrado, hable sobre estas cosas y las muestre con tanta crudeza y de una forma tan atroz? Pues no solamente estos hechos se cuentan en la Biblia, sino que no se trata de personajes cualquiera. El hombre que, sirviéndose de su posición de autoridad y poder, codicia, viola a una mujer, así como maniobra y maquina contra la vida de su marido, es nada más y nada menos que el rey David. El rey David, que es el paradigma de la persona creyente en el Antiguo Testamento, que es modelo de rey y que después va a convertirse en depositario de las promesas de Dios, de que un rey futuro, el Mesías de la casa de David, va a ser el que va a, eh, por medio de quien Dios va a cumplir sus promesas. Eh, por lo tanto, ¿cómo es posible que el rey David se comporte de esta manera? El bebé que muere de pocos días, o presumiblemente de pocos días, es el fruto de la violación por parte de David, o el abuso por parte de David, aquella mujer que se llamaba Betsabé. Mientras que la muchacha violada y su violador, así como su vengador, son todos hijos de David. La muchacha es Tamar y los hermanastros Absalón y Amnón. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que ocurra esto en la casa de David? ¿No se supone que Dios está entre su pueblo para poner orden en su creación y acabar con el mal, con el pecado, con la muerte, así también como el dolor y el sufrimiento que conllevan estos poderes presentes en el mundo? ¿Qué pasa con el dolor de aquella Betsabé y de aquella Tamar? ¿Qué pasa con ese bebé sin nombre que muere de pocos días? ¿No cuestiona todo esto la fe en Dios y en su plan de salvación? Cuando nos tenemos que enfrentar a estas cosas, a estas realidades, no es decir, bueno, pues es que mm, realmente eh, Dios no puede existir, y si existe, no es ese Dios bueno y amoroso que confiesan los cristianos. Muchos de nuestros contemporáneos pues responderían afirmativamente y dirían pues no es posible ¿eh? Que, que, es- mm, que vivamos en una creación buena de, de- de parte de Dios, creada buena por parte de Dios. Y responder en afirmativa a que efectivamente todo esto cuestiona la fe en Dios y en su plan de salvación. Y muchos de estos eh, mm, contemporáneos nuestros, personas que viven con nosotros, eh, intentan vivir sus vidas al margen de Dios, o en una cierta indiferencia a Dios. No sé si Dios existe o no, pero bueno, parece que no se preocupa mucho de nosotros. Sin embargo, aunque se adopte una visión completamente secularizada del mundo, eso no quiere decir que cosas tan terribles como las mencionadas dejen de ocurrir por el hecho de que nos desentendamos de Dios. El mal existe en el mundo. Podemos creer o no en Dios, pero el hecho de que prescindamos de Dios no hace que esas cosas dejen de ocurrir. Eso es lo primero que tener en cuenta. En realidad, todo lo contrario. Porque una sociedad que prescinde de toda noción del Dios que se nos manifiesta en la Biblia,
está en peores condiciones para dar sentido y afrontar por medio de ese sentido todas estas realidades brutales y dramáticas que ocurren en el mundo. Es decir, es paradójico, ¿no? Por un lado, esas realidades cuestionan la fe en Dios, pero cuando prescindimos de este Dios, esas realidades siguen ocurriendo, pero tenemos menos recursos tanto para poder asignarle un sentido, como también, lo que es más importante, para poder afrontar estas situaciones. Por lo tanto, ese agnosticismo o ese ateísmo, esa negación o esa indiferencia frente a Dios, no resuelve en realidad nada, sino que nos coloca en unas peores condiciones eh, para afrontar la dureza de la vida. Veía esta semana una entrevista debido a su último libro, al escritor español Arturo Pérez Reverte. Es muy conocido, pero simplemente para quien no lo tenga referencia, simplemente decir que fue corresponsal de guerra durante muchos años y que por tanto ha experimentado y visto de primera mano muchísimas atrocidades perpetradas de unos seres humanos contra otros, y toda su producción literaria e intelectual pues está marcado por todas esas experiencias. Él decía que la realidad del mundo es así. El mundo es brutal, es peligroso, es difícil, y lo mejor que podemos hacer es aceptar que el mundo es así, que la realidad del mundo es así. Pero que en la sociedad europea pues hemos estado criando una serie de generaciones incapaces de afrontar la dureza y la crudeza del mal presente en el mundo, porque hemos educado a los hijos en una burbuja de buenismo, de idealismo y de subjetivismo. Pienso que no le falta razón, pero él, desde una visión completamente secularizada del mundo, manifiesta que no hay solución, que lo mejor que podemos hacer es aceptar de una manera lo más resignada y digna posible que el mundo es así. Y ya está, pues hay que aceptarlo, vivimos en este mundo, el mundo es así y hay que aceptarlo. Todo lo máximo, pues tenemos el pensamiento, la cultura y tal para vivir en mejores condiciones, pero en última instancia no hay solución. El mal existe y va a seguir existiendo. Y hay que aceptarlo, hay que aceptar también que la sociedad europea ha perdido la capacidad de resistir y superar la dureza de la vida, y que otros vendrán a sustituirnos. Eso es un poco lo que decía Pérez Reverte. Y esto, a mi juicio, es un buen ejemplo que frente al mal, al dolor y a la muerte presente en el mundo, la negación o el prescindir de Dios no resuelve nada. No solo no resuelve nada, porque el mal entonces nunca tendría solución, sino que además nos incapacita para afrontar la vida diaria, porque si no tenemos fuentes de sentido que nos permitan responder frente a las duras realidades del mundo. Probablemente en lo mejor de los casos podamos acabar desarrollando una actitud resignada, heroica, escéptica, pero poco más. Eso es el mejor de los casos. En el peor de los casos, realmente el mundo nos pasa por encima y realmente nos mostramos incapaces de afrontar las cosas. Y eso es lo que ocurre muchas veces hoy en día a muchas personas que, en ausencia de fuentes de sentido sólidas, cuando llegan circunstancias difíciles en su vida, se muestran incapaces de poder afrontarlas. En algo tiene razón, o en muchas cosas tiene razón, a mi juicio, Pérez Reverte. Evidentemente, pienso particularmente que no comparto su visión, obviamente secular, pero en algo sí que tiene, a mi juicio, Pérez Reverte razón, y es cuando retrata el mundo como un lugar brutal, peligroso, doloroso, pero no se queda ahí. También dice que al mismo tiempo el mundo es bello y es maravilloso, y que hay que aprender a convivir con esa realidad dura, porque el mundo es mucho más allá, ¿no? Tiene belleza, tiene
experiencias y cosas maravillosas, en la vida también. Y digo que tienes razón en esta visión del mundo, pero reverte, porque la Biblia también nos retrata el mundo así. La Biblia no es un libro piadoso en el que nos retrata las cosas idealizadas, edulcoradas y todo es bonito y maravilloso. No, absoluto. La Biblia tiene páginas muy duras, como por ejemplo la que vamos a ver hoy, y estos 3 capítulos de este libro, que vienen una sucesión de relatos que van concadenados, eh, nos cuentan hechos tremendos, terribles, ¿no? La Biblia no escatima en detalles acerca de la dureza del mundo. Todas las acciones de salvación de las que por parte de Dios que la Biblia nos cuenta son a partir de realidades tremendas en el mundo. La gran salida de Egipto del pueblo de Israel es un pueblo que estaba esclavo. La esclavitud no es algo nunca agradable, ni fácil, ni bonito, ni bello. Y como eso, tantas y tantas otras cosas que nos cuenta la Biblia. La experiencia del exilio y, bueno, hechos tremendos que se cuentan en la Biblia. Además que hay que leer Levíticos 19, por ejemplo. Podéis ir a ese capítulo de la Biblia y leerlo y veréis qué es lo que se cuenta ahí. Algo tremendo. Que parecen cosas contemporáneas, lo cual nos dice que el mundo en determinados aspectos no ha cambiado tanto en tantos siglos, ¿no? Pero tampoco la Biblia escatima en detalles para hablarnos de la belleza y de la bondad de la creación de Dios. La creación fue creada buena por Dios, quiere decir que la voluntad y la intención de Dios al crear el mundo era para bien y no para mal. Y una creación que es tremendamente bella y que hay muchas cosas en la vida humana que son maravillosas. Y la Biblia los retrata precisamente así. Muchos salmos, el libro del Cantar de los Cantares, bueno, la visión que traen muchas veces los profetas. eh, Dios ha creado una creación buena y su plan de salvación es una plenificación de la belleza de la creación y un poner en orden los males que aquejan al mundo. Así que la Biblia, como siempre decimos, es un libro tremendamente realista. Sin embargo, lo que nunca encontramos en la Biblia es esa mirada secularizada tan característica de nuestro mundo moderno. En la Biblia la fe siempre está presente. Se puede ser infiel a Dios, porque se ponga la confianza en otro Dios, en otro lugar, en otro proyecto de salvación. Pero nunca ateo, ¿no? En la Biblia se puede ser infiel a Dios, pero nunca ateo. Las condiciones sociales y culturales del mundo de la Biblia impiden que la negación de Dios sea algo plausible, ¿no? De tal forma que decir que no hay Dios se caracteriza como necedad. Y esa negación de Dios no es un ateísmo abstracto como sería el moderno, sino un ateísmo práctico, ¿no? Negar que el Dios bíblico sea el Dios verdadero. Básicamente sobre eso habla, pero tenemos, por ejemplo, el Salmo 14, versículo 1. En la perspectiva y del mundo de significado de la Biblia, decir que no hay Dios es sustraer al mundo de significado, que en realidad es lo que hacemos en nuestro mundo contemporáneo. Cuando negamos a Dios, o nos mostramos indiferentes respecto a Dios, en realidad lo que estamos es sustrayendo el mundo de significado. Nos estamos quedando con un mundo que aparece confuso, que aparece extraño, que aparece incomprensible, que aparece doloroso, que aparece sin sentido, porque hemos sustraído el fundamento, la fuente de sentido última del mundo. Y por tanto, eso nos incapacita para dar respuestas a las experiencias duras de la vida. Pero es que, además, sin una noción correcta de Dios, las instituciones políticas y sociales
se divinizan, llegan a ocupar el lugar de Dios, porque carece de un límite que regule y controle el ejercicio de poder. Y eso lo vemos muy claramente en la narración de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, que vamos a recuperar aquí en un momento. El rey David, mientras su ejército y sus oficiales están en la guerra, pues se queda en palacio en Jerusalén, el versículo 1 del capítulo 11. Después de levantarse de la siesta y desde las terrazas de su palacio, es capaz de ver a una hermosa mujer llamada Betsabé, que se está bañando en la azotea de su casa. Este no era un baño cualquiera, sino era un baño ritual que las mujeres debían hacer después de tener la regla, tal y como prescribía la Torá. Y eso es lo que vemos en los versículos 2 y 3 del capítulo 11. Contra lo que pudiéramos pensar, era un lugar privado, es decir, podemos decir, bueno, y qué raro que en la azotea de su casa se esté bañando. Pero en realidad, en la concepción de la época, esto es un lugar privado, no es un lugar público, porque teniendo en cuenta que todas las casas eran casas bajas y que, digamos, la vida no se realiza en esa parte de la casa, en realidad es un lugar, digamos, entre comillas, privado, es decir, nadie la podía ver, excepto si alguien tenía una perspectiva privilegiada sobre el resto, como era el rey desde su palacio, cuya altura el palacio del rey excedía el resto de las casas, excepto la del templo, que era superior al del palacio del rey, pero excepto eso, todo lo demás estaba a la misma altura. Y el palacio del rey era el que podía sobresalir. Todo eso nos retrata el texto para hacernos ver que aquí hay una situación de privilegio y cómo el rey David está usando de esa situación de privilegio y de su autoridad, ya que nadie puede resistirse al mandato del rey, bajo pena de muerte, claro. Y mucho menos una mujer que en esta sociedad todavía tiene menos voz que el hombre. Así que el rey manda a traer a esa mujer y pues abusa de ella. Podemos hablar claramente de una violación, porque realmente es muy sintomático que eh, que en el relato la mujer, Betsabé, nunca tiene voz. No sabemos cómo se siente, qué pasa por ella, cómo lo ha vivido. Por lo tanto, ese silencio de la mujer en todo el relato es significativo y es síntoma precisamente de la violencia que se ha ejercido contra ella, ¿no? Pues después de esto, el rey David la devuelve a su casa, eh, pero ocurre algo imprevisto. Que el rey David no tenía, no entraba dentro de sus planes. Y es que Betsabé se queda embarazada, con lo cual eso pone de manifiesto la acción del rey. Ella lo comunica al rey, versículo 5. El marido de ella está en la guerra, está fuera, por lo tanto, obviamente el embarazo denota esa violencia, esa violación que el rey ha cometido contra esta mujer. Así que el rey urde un plan para salir de aquel atolladero y para que su acción quede impune. Así que manda a traer al marido de la mujer, que como digo, se encuentra en la guerra, con el objetivo de hacerlo volver a su casa, para que, claro, volver de su casa después de un tiempo, presumiblemente tuviera relaciones sexuales con su mujer, y entonces ese embarazo, ese niño que iba a nacer, pues pasaría por suyo, por hijo de quien era su marido. Y nadie pues se enteraría de lo ocurrido porque obviamente nadie iba a creer a una mujer y menos en un testimonio contra el rey. Y eso es lo que vemos en los versículos 6 y 8 del capítulo 11. Sin embargo, esto no sale como David esperaba, porque Urías, el marido de Betsabé, se muestra más celoso de su obligación militar de lo que el propio rey esperaba, ¿no? En lugar de volver corriendo a su casa, mientras sus compañeros de milicia siguen, están en el frente de batalla, pues él no quiere volver a su casa porque dice, "Oh, no me parece justo que todo
mis compañeros estén en el frente de batalla y yo pues vuelva cómodamente a mi casa al lado de mi mujer. Así que lo que hace es pasa la noche a las puertas del palacio del rey a la espera de que el rey le autorice a volver al campo de batalla, que volver a la guerra. Esos son los versículos 9 y 11 de este capítulo 11. De manera que el rey David tiene que cambiar de plan. Lo invita a una recepción hasta que Urías se emborracha, pensando que de esa manera, pues bueno, bajo los efectos del vino, entonces él estaría más accesible a volver a su casa, podría ser más manipulable para convencerlo, para volver a su casa y pues poder que pues estuviera con su mujer. Pero ni por esas. Urías vuelve a quedarse con sus compañeros a la puerta del palacio real a la espera de la orden del rey. Los versículos 12 y 13 del capítulo 11. Voy a mencionar los versículos para que veáis, podáis seguir, digamos, después la, el, el hilo de la narración según la voy relatando yo. Así que el rey vuelve a urdir otro plan. Da orden de que Urías vuelva a la guerra, pero instruye a su oficial en jefe, que se llama Joab, para poner a Urías en primera línea de combate, dejándolo solo para que muera. Versículos 14 y 15. Y eso será lo que acabará ocurriendo. Pero Joab, para dejar claro que él no había tenido responsabilidad sobre su muerte y que no había sido negligencia al acercarse demasiado a los muros de la ciudad sitiada, que estaban sitiando, manda un mensajero para informar al rey de la muerte de Urías, versículos 16 al 24. El rey David, haciendo gala de un cinismo absoluto, responde al mensajero de Joab diciendo que básicamente, bueno, eso son cosas que ocurren en la guerra y ya está, que no se preocupe y que acabe de destruir Rabá, que es la ciudad sitiada. Versículo 25 de este capítulo 11. Betsabé recibe la noticia de la muerte de su marido, hace luto por él, y el rey David tuvo el detalle, claro, le hace la ironía, de esperar que terminara su duelo antes de hacerla su esposa y de que tuviera su hijo. Versículos 26 y 27. Sin embargo, este capítulo termina con unas palabras de denuncia y de rechazo de toda esta actuación del rey David. Dice el versículo 27 al final, pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Así que queda muy claro en el texto bíblico cómo, a pesar de ser el rey David y de tener el poder político y militar que le confiere su posición y que debería usar para el bien de su pueblo, y que sin embargo lo usa para su propio egoísmo, encubrir su maldad y causar un daño irreparable a una mujer inocente y deshacerse de la vida de un hombre, que es tremendo todo esto, como digo, el texto bíblico lo está completamente censurando por mucho que sea el rey David. Y la palabra de Dios llega por medio del profeta Natán, que es encomendado que vaya al palacio, que los profetas están, hemos visto otras ocasiones, viven en la corte del palacio, están en el ámbito siempre de la esfera del rey. Es enviado por Dios precisamente el profeta Natán para transmitir la palabra de Dios de condena y de censura de lo que ha hecho David. Y eso lo vemos en los primeros 10 capítulos 10 versículos del capítulo 12. ¿Cómo sigue la narración? No nos da tiempo a verlo hoy. Pero lo que sí quiero traer como reflexión a partir de esta narración es cómo precisamente en esta sociedad, ese mundo, vamos a decir, el mundo de la Biblia, eh, los reyes, los que están en una posición de autoridad o de poder, siempre están limitados. Siempre el profeta, la propia ley, restringe el poder
del monarca, el poder de quien ostenta la autoridad política. Y eso es muy interesante y muy importante, porque en una sociedad secularizada, en realidad el poder político carece de límites frente al impulso de autodivinización de los seres humanos en general y del poder político en particular, como nos recuerdan Edén y Babel, Génesis 3 y Génesis 11. Es decir, hay ese impulso de autodivinización del ser humano, de querer ser como Dios, de querer suplantar a Dios, y las instituciones políticas recogen este impulso, esta pulsión del ser humano, y por eso el poder político tiene que tener siempre unas limitaciones, tiene que tener un control. Y eso, en muchos casos, los profetas, que eran los que estaban en la corte del rey, cumplen esa función. Además de que el rey, por ejemplo, no puede ejercer la función de sacerdote. En este mundo de la Biblia tenemos una distinción de funciones dentro del ámbito social, y esto es muy importante. Ya no tenemos tiempo, como decía antes, para tratar el dolor de Betsabé. Hemos dicho antes el silencio que hay respecto a Betsabé, no conocemos sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, no sabemos nada de lo que pasa por ella. Esto es síntoma precisamente de la violencia que se ha ejercido sobre ella, ¿no? Y como si estas mujeres que sufren esta violencia quedan silenciadas. Tampoco tenemos tiempo para hablar de la muerte del niño recién nacido, fruto de la violación del rey. Y para añadir más dramatismo a la narración, el narrador añade en lo que viene a continuación, el siguiente relato del capítulo 12, que parece que todavía no hemos recuperado de lo que ocurre en el capítulo 11, cuando en el capítulo 12 se nos narra otra violación. Esta vez la hija del rey David, Tamar, a manos de otro hijo suyo, Amnón. Y vemos y constatamos cómo el poder del pecado y del mal se apoderan de la casa de David con las consecuencias de dolor y sufrimiento que eso conlleva. Así es como continúa la narración, pero no nos da tiempo para ver en detalle todos estos temas. Esto daría para otra predicación. Como retomando un poco los dos hilos de los que hemos hablado al principio, ¿no? De que la negación de Dios o la indiferencia frente a Dios nos hace que el mal carezca de sentido, pero no solamente que carece de sentido, sino que no tiene solución, que no es posible esperar una solución si Dios no existe, si no hay Dios, el mal no tendrá nunca solución, no tendrá nunca, no podremos afrontarlo porque carece de sentido y porque nunca tendrá solución. Y además, tampoco, digamos, los poderes políticos, no hay forma de que mm, no cedan a ese impulso de autodivinización porque carecen de límites. Entonces, con ese doble hilo, terminamos en una reflexión última, ¿no? Como decías antes, en el mundo secular el mal no tiene sentido, no solamente no tiene sentido, sino que no tiene solución. Es cierto que el mal puede momentáneamente, en una primera impulso, sin que haya una reflexividad profunda detrás, parecer que cuestiona a Dios. Pero en realidad, si superamos un poco este nivel de reflexión, si prescindimos de Dios, lo que realmente ocurre es que el mal no tiene solución. Mientras que si creemos que Dios existe y que Dios se involucra en el mundo como nos manifiesta la narrativa de la Biblia, entonces el mal sí va a tener solución, finalmente. El mundo va a ser puesto en orden, finalmente. Por lo tanto, sí que esperamos, sí que hay una esperanza, sí que cabe esa esperanza. Y sobre la base de esa esperanza podemos afrontar las durezas y las dificultades del mundo. Así que
como la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, tenemos la responsabilidad de anunciar la promesa y la salvación, que es testimonio a la palabra de Dios acerca del mundo y acerca de que los poderes del pecado, del mal y de la muerte han sido vencidos y que un día van a ser finalmente superados. Y sobre la base de esa esperanza, cuando a ti hoy te ocurre un hecho trágico en tu vida, eh, depositando nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que se nos manifiesta en la Biblia y que se testimonia en la Biblia, eh, sí que podemos afrontar esas dificultades, sí que podemos dar un paso al frente, no porque sea menos dura, sino porque poseemos esa esperanza, tenemos esa esperanza, albergamos esa esperanza de que ese mal es transitorio, por muy doloroso que sea. Pero, por otro lado, en una sociedad secular, cuando el mal se apodera de las instituciones políticas, como vemos en esos capítulos eh, de la Biblia, pues cuando ocurre en el mundo secular, el problema es que no hay límites a ese impulso de autodivinización de las instituciones políticas. La esfera pública secular, la palabra de Dios está ausente y por tanto no tiene esa función de denuncia política y de limitación de los poderes políticos e institucionales. Los reformadores del siglo XVI siempre vieron que los poderes del Estado debían estar sometidos a la palabra de Dios e incluso previeron la opción de resistir a los poderes políticos cuando estos fueran infieles al testimonio bíblico, contrarios al testimonio bíblico. Lo mismo ocurrió con los profetas en Israel, convirtiéndose en la conciencia pública en el sentido de política, claro, sin transferir nuestro concepto de lo político y lo privado al mundo antiguo, que no tiene sentido, pero convirtiéndose en conciencia política de infidelidad al Dios del pacto. Y por eso las iglesias hoy debemos ser fieles a esta vocación política también en nuestra sociedad. Por un lado, manifestar que sin la fe en Dios y la confianza en Dios el mundo carece de sentido y que el mal carece de posibilidad de solución y que necesitamos confiar y descansar en Dios y fiarnos de Dios y ser fieles a Dios, en ese Dios que se nos manifiesta en la Biblia, porque de esta manera estamos en mejores condiciones de dar sentido al mundo y de afrontar la dureza de la vida, sabiendo que un día Dios va a consumar su salvación, que por tanto va a terminar de poner orden en su creación. Pero al mismo tiempo, como iglesias tenemos que tener esa capacidad de denuncia profética acerca de las instituciones políticas cuando son colonizadas por los poderes del mal, por el poder del mal, por el mal y por el pecado, de forma manera que debemos ponerles límite y que debemos poner límite a su impulso de autodivinización. Y, por tanto, decir, no, la confianza no está puesta en vosotros de una forma absoluta y limitada, sino en el Dios verdadero, el Dios bíblico. Y por lo tanto, no sustraer nuestra confianza y elevar nuestra voz profética de denuncia cuando esas instrucciones están obrando el mal. Esa doble vocación de sentido y de denuncia, en la Biblia nos enseña que son parte de la vocación del pueblo de Dios y que no debemos olvidar en ejercerlo. Que el Señor nos ayude a cumplir con esa tarea.